Bienvenidos a Física de a Pasos. El día de hoy vamos a ver los conceptos básicos de topología, esta área de las matemáticas tan discutida en la divulgación. Y el día de hoy vamos a verlo de una manera un poquito más formal y ver las cosas que nos puede ofrecer esta área. ¿Ok? Dicho esto, vamos con el asunto. Para comenzar la discusión, tenemos que recordar qué nos dice la divulgación acerca de la topología. Y bueno, lo que nos dice es lo siguiente. Para la topología, una taza es lo mismo que una dona. Y bueno, nos muestran esta imagen, ¿no? Que es justamente como una taza se puede transformar poco a poco en una dona, cambiando de alguna manera la forma geométrica del objeto, pero manteniendo este detalle, el hueco. Y sí, la topología, por la forma en la que ve las cosas, es capaz de hacer esta igualdad entre una taza y una dona. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que algo matemático puede hacer esa distinción? ¿Cómo puede de alguna manera igualar ambas cosas? Ahí es donde tenemos que hablar de ya como tal la topología. Y es que es un estudio matemático sobre las propiedades generales de los conjuntos y cómo estos se pueden clasificar por medio de estas propiedades. Y estas propiedades, bueno, son, como lo menciono, propiedades generales, es decir, propiedades que no van a ver los accidentes de un conjunto, sino que van a ver el todo del conjunto. Algunos ejemplos, bueno, vamos con ello. El par AB. Tenemos dos figuras, una figura A y una figura B. La distinción más rápida que uno puede encontrar es de que en el caso de B tenemos que los dos objetos están separados, aunque en realidad son el mismo objeto. Ahí está el detalle. La topología de A como conjunto no es la misma que B como este conjunto, que podríamos tomarlo como en dos piezas. No es algo continuo, sino que está separado. Eso es lo importante. Ahí hay un cambio en la topología, por decirlo así. Ahora, podemos tomarlo por otro lado. Por ejemplo, en el caso de C y D, vemos de que C es una esfera, una superficie esférica. Por lo cual, pues de alguna manera podemos decir que no hay huecos dentro de C. Sin embargo, en el caso de D, vamos a tener pues, justamente una especie de dona o toroide que, bueno, se enrolla, ¿no?, alrededor de algo, se podría decir. Y esta zona de acá, ¿no?, este lugar donde se enrolla, es justamente lo que nosotros llamamos un hueco. La topología se da cuenta de este fenómeno, de este objeto que está aquí adentro. ¿Cómo? Lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, otra cosa que podemos ver también es, por ejemplo, la orientabilidad de los objetos. En este caso, vamos a tener la figura E, que viene a ser un brazalete, un anillo, ¿no?, que tiene pues un interior y un exterior. El exterior está pintado de amarillo y el interior pintado de azul. Ahora, ¿hay algún objeto que no tenga una orientabilidad? Es decir, que no posea un exterior ni un interior. Está el caso de F, una cinta de Moebius. Puedes buscar cómo hacerlas en YouTube, vas a encontrar un montón de manualidades, se puede decir, acerca de topología también. Y te van a mostrar de que este objeto, ¿no?, que está torcido, por decirlo así, es como un anillo torcido, pues como tal no tiene ni exterior ni interior, es solamente una cara. Eso de ahí también se puede estudiar por medio de la topología, porque es una propiedad general del conjunto. Vayamos entonces con la parte más matemática. Veamos la definición de la topología de un conjunto. Como vamos a hablar de un conjunto, primero decimos que hay un conjunto, sea A un conjunto, perfecto. La topología T del conjunto A, ¿no?, esta topología T, va a ser un conjunto de subconjuntos del conjunto A. Que sí, ya sé que he dicho muchas veces la palabra conjunto, pero eso tiene un sentido. Cuando me refiero a un conjunto de subconjuntos, me refiero a una colección de trocitos de A. Es decir, vamos a agarrar cachitos de A para pues ponerlos en otro lado, ¿no?, todos los cachitos que nosotros podamos sacar, ¿sí? Y bueno, ¿qué tiene que suceder con este conjunto, esta colección, ¿no?, de cachitos de A, de trozos de A? Bueno, tiene que suceder lo siguiente. Primero, como tal, A tiene que pertenecer a esa colección, tiene que estar dentro. Lo mismo con el vacío, es decir que sí, la nada también tiene que considerarse dentro de esta topología. ¿Qué más? Siendo U1, U2 hasta UN subconjuntos de A, es decir, varios cachitos, tiene que suceder lo siguiente. Tanto la unión de estos conjuntos como la intersección de estos conjuntos deben de pertenecer a T. Es decir, si tú agarras tus cachitos, los intersectas, esa intersección
debe de existir dentro de la topología. Y lo mismo, si juntas todos los cachitos, tú lo juntas, pues justamente te debe dar algo dentro de la topología. ¿Sí? No puede escapar de eso. Eso es lo que nosotros necesitamos para definir una topología de un conjunto. Y ya sé que para esto puede sonar un poco raro, porque estábamos hablando de tazas de esferas. ¿Por qué estamos hablando ahora de conjuntos? Y es que sí, como decía, la topología revisa propiedades generales de conjuntos. Y para quitarnos un poco la idea de que solamente estudia tazas y esas cosas, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a tener A, ¿no? Un conjunto que va a tener los siguientes elementos: 1, 2 y 3. Perfecto. Vamos a usar una colección O que va a tener los siguientes conjuntos. Primero, va a ser el vacío, el conjunto que contiene a 1, el conjunto que contiene a 2, el conjunto que contiene a 1 y a 2, y al conjunto que contiene a 1, 2 y 3. ¿Será esta colección una topología? Vamos a ver. Primero, vemos de que el vacío está dentro de esta colección, de O. Bueno, candidata para ser topología. Vemos que A también pertenece a esta colección. ¿Por qué? Porque tenemos aquí 1, 2, 3. ¿Y quién es este conjunto 1, 2, 3? Es A. Perfecto. Va cumpliendo con la idea de ser una topología. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver si es que los cachitos, es decir, las cosas que tenemos en esta colección, pues cumplen con la segunda propiedad, es decir, que tanto sus intersecciones como sus uniones pertenezcan a esa colección. Primero, tenemos 1 y 2. La intersección es el vacío. ¿Pertenece? Sí, perfecto. Intersectamos 1 con 1, 2. En este caso tendríamos que lo que se repite es 1. Entonces, esto sería justamente la intersección. Pertenece a la topología, bueno, a la colección. Con 1 y 2. ¿Qué pasa si los unimos? Tenemos 1, 2. Perfecto. Esto pertenece a la colección. Finalmente, podemos hacer la intersección entre 1, 2, 3, es decir, A con 1, 2, que nos va a dar 1, 2. Perfecto. Vemos de que todas estas cosas se cumplen. Es más, podemos seguir, ¿no? Aquí cambiar tal vez 1 por 2 y nos va a dar pues 2, ¿no? Que también pertenece a la colección. El único elemento que no está apareciendo para nada es el 3, a excepción justamente del último. Pero ahí está, cumple con las propiedades que habíamos mencionado en la definición, es decir, aquí. Ahora, entonces, dicho esto, podemos decir fácilmente que esta colección es una topología. Es una topología. ¿Por qué? Porque cumple con esa definición. Es decir, que los cachitos que hemos agarrado, pues, tanto sus intersecciones como lo que vienen a ser las uniones, pues, están dentro de este objeto. Al igual que el vacío y el total. Ya está. Con esta cosa, con esta definición, es que podemos ir a las propiedades generales. Bueno, con esto y una cosa más. Pero antes de irnos a la idea de funciones y mapeos, vamos a ver un poco de terminología útil. ¿A qué me refiero con terminología útil? Por decirlo así, es la jerga, las cosas que solemos usar dentro de matemática o de física para referirnos a ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de un conjunto del que vamos a hablar, del cual vamos a sacar su topología, solemos llamarlo un conjunto M. ¿Por qué? Bueno, la palabra en inglés manifold o variedad. Pero bueno, es otra idea. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí la letra M para representar un conjunto cualquiera al que le vamos a sacar una topología. A veces usamos la letra O, usamos la letra T para hablar de la topología. Y a esta cosa, ¿no? Estos paréntesis que tienen adentro a M y a O, vamos a llamarle espacio topológico. ¿Y qué es este paréntesis? Bueno, simplemente es decir, tanto M como O, el conjunto de esa cosa, es un espacio topológico. Ya está. Y bueno, ahora viene un poquito lo chungo, que es justamente que U, ¿no? Que es un elemento del espacio topológico, va a ser llamado un conjunto abierto. Es decir, todos los objetos que estén dentro de O, de esta topología, van a ser conjuntos abiertos o subconjuntos abiertos dentro de M. Esa es la idea. Ahora, ¿qué sucede? De la misma manera que hay conjuntos abiertos, hay conjuntos cerrados. ¿Cuáles son los conjuntos cerrados? Bueno, un conjunto A es un conjunto cerrado si su complemento, es decir, si al todo le quitamos eso, ¿no? Si el complemento está dentro de O, es decir, es un conjunto abierto. ¿Ok? Entonces, si a M, en este caso, al conjunto al que le estamos sacando la topología, le quitamos A
¿no? Vamos a tener un conjunto. Y si ese conjunto pertenece al espacio topológico, entonces A es un espacio cerrado. Perfecto. Espacio cerrado. Complemento es el todo. Ya está. Ahora, vamos a ver algunas ideas relacionadas a conjunto abierto, porque esta idea de conjunto abierto es muy conocida dentro de cálculo y álgebra. Y sí, vamos a hablar de las topologías en espacios continuos. Para eso es necesario hablar, de nuevo, de esa idea del conjunto abierto, que como les menciono es conocido en cálculo y álgebra básica. Por ejemplo, una línea de este estilo, ¿no?, que solemos representar como intervalo de A hasta B, es un conjunto abierto. ¿Por qué? Porque, si bien sea, tienes un montón de valores aquí en medio, dentro de A y B, ¿no?, nunca vas a tomar a A ni vas a tomar a B, solamente lo que está en medio. Y ahora, un conjunto cerrado, ¿cómo sería? Bueno, sería de esta forma. Tomas tanto A como B. Es decir, que puedes tomar todos los puntos que están en medio, pero también los extremos. Esto es un conjunto cerrado y esto es un conjunto abierto. Es lo mismo que han visto en álgebra toda su vida. ¿Ok? Lo mismo que se ve en cálculo también, por si traen cada dudas. Ahora, esto mismo, aunque no lo parezca, se puede aplicar a más dimensiones. Por ejemplo, si yo tengo esta cosa, una superficie, la cual pues, no tiene un borde como tal, ¿no? O sea, puedes acercarte, pero nunca tocar el borde, podemos llamar que esto es un conjunto abierto. Y este de acá, que sí tiene un borde, podemos decir de que es un conjunto cerrado. ¿Ok? Y es con esto que nosotros podemos hablar de las topologías. Es decir, las topologías van a tener este tipo de cosas. Intervalos abiertos o, pues bueno, conjuntos abiertos como tal, ¿no?, en más dimensiones. Y bueno, ¿por qué es tan importante hablar de los conjuntos abiertos? Porque los conjuntos abiertos y no los cerrados, porque son casi lo mismo. En un caso solamente no estás agarrando el extremo y en el otro caso sí, es un punto de diferencia, por decirlo así. O bueno, una línea de diferencia. ¿Por qué debería de importar? Bueno, aquí está la idea de justamente la topología en el continuo, donde vemos que los elementos son conjuntos abiertos. Pero ¿por qué tienen que ser conjuntos abiertos? Otra vez la pregunta. Bueno, justamente por esto. Cuando tú te acercas al borde, ¿no?, de tu figura, puedes hacer un puntito y rodearlo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando lo rodeas, como estás todavía dentro del elemento, pues puedes aproximarte y ver de que pues está llenecito de otros puntos. Ahora, podrías agarrar tú y poner otro punto por acá y hacer lo mismo. Una vecindad. ¿Okay? Entonces puedes intentar acercarte una y otra vez al borde, pero nunca lo vas a tocar. Y eso, aunque no lo parezca, es una idea de infinito. Sí, está muy relacionada la idea del infinito con la idea de los conjuntos abiertos. Por eso que, de alguna manera, las topologías en el continuo siempre van a agarrar este tipo de conjuntos, ¿no?, cosas abiertas, como las que habíamos visto acá, ¿no? ¿Okay? Esa es la idea detrás de la topología en el continuo, cuando tenemos figuras, objetos como tal, como las donas, las tazas, etc. ¿Ok? Ahora, pues, queda la pregunta, ¿pero de dónde sale que una dona es igual que una taza? ¿Por qué hablamos de, bueno, cositas que no tienen borde, o cosas que tienen borde, o de conjuntos que tienen conjuntos abiertos, o topologías? ¿Cómo es que eso nos ayuda a entender que una dona es igual que una taza? Bueno, obviamente es necesario hablar de las transformaciones. Y para eso tenemos que hablar de los mapeos, funciones o transformaciones. Para definir las funciones, primero tenemos que usar dos conjuntos. Vamos a tener entonces un conjunto X o un conjunto Y. Ya está. Va a haber una relación F, es decir, algo que va a agarrar elementos de X y de Y, ¿no? Esa relación va a ser un mapeo si, solo si, para todo X, para todo elemento de X, existe un único elemento en Y, tal que f de X es igual a Y. Y esto hay que entenderlo bien, ¿ok? Va de este sentido a este de acá. Es decir, si yo agarro algo de acá, no me puede dar dos cosas aquí. Eso es lo que nos quiere decir esto de acá. Entonces, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver. A me puede dar 1. ¿Okay? Este va a ser f de A va a ser igual a 1. Hasta ahí no tengo ningún problema. Un elemento de Y, no, solamente un elemento de Y, para el cual se va a cumplir que f de A es igual a Y. ¿Ok? Va a ser 1. Puedo, por ejemplo, agarrar B, que me dé f de B va a ser 2. Perfecto, no hay ningún problema. Es lo mismo que en el primer caso. Ahora, hagamos algo distinto. ¿Qué pasa si yo agarro f de C? Ahora es igual a 2.
Aquí uno me puede decir, ey, dijiste un solo elemento en Y, pero hay que entenderlo bien. Solamente un elemento de Y para cada X. En este caso, un elemento de Y, 2 para cada X. Entonces, vamos a tener para B, pues un elemento de Y. Para C, un solo elemento de Y. A eso me refiero. Entonces, yo no puedo hacer esto, que el C tenga dos valores, por ejemplo el 2 y el 3. No, solamente tiene que agarrar uno. Y los demás, pues, van a tener que agarrar cualquier elemento. Puede ser el 4, puede ser el 1, ¿no? Pero solamente uno, ¿ok? Solamente un elemento. Entonces va a ser algo así. Esta va a ser nuestra función, ¿no? Va a ser algo que nos lleve, pues, elementos de X a un Y, pero solamente te den una cosa. Por cada elemento en X te va a dar una cosa en Y. Pueden ser la misma, pueden darte todos el mismo elemento, pero solamente puede ser uno para cada uno de estos. ¿Ok? No puede tener dos. Un C, algo en X no puede tener dos elementos de Y. ¿Ok? Un elemento de Y puede tener cuantos quiera de X, pero no al revés. ¿Ok? Esa es la idea de las funciones. Eso ténganlo en mente porque nos va a ayudar bastante. Ahora, esto como tal, esto solito no nos va a ayudar en la topología. Nos puede ayudar un poco en cálculo y cosas por el estilo, pero en topología no. Necesitamos algo más fuerte. Es aquí que aparece la idea de el mapeo continuo. Un mapeo es continuo si las preimágenes de conjuntos abiertos son conjuntos abiertos. ¿Esto qué quiere decir, Dios mío? Bueno, vamos a entenderlo poco a poco. Preimagen quiere decir lo que yo estoy agarrando de X. Esa es la idea, ¿sí? Si las preimágenes de conjuntos abiertos, es decir, si yo agarro algo en Y, su preimagen va a ser lo que yo he agarrado de X. ¿Ok? Entonces, si yo tengo acá un conjunto abierto, ¿no? Su preimagen sí o sí tiene que ser un conjunto abierto. En ese caso, F es continuo. ¿Ok? En ese caso, F es continuo. Ahora, si yo, por ejemplo, acá tengo que un BJ, ¿no? Es un conjunto cerrado, puede ser que el conjunto, la preimagen, sea un conjunto abierto, pero puede ser cerrado, no hay ningún problema. La condición para que un mapeo sea continuo es nada más que si algo en Y es abierto, tuvo que provenir de un conjunto abierto en X. Esa es la idea. Vamos a centrarnos en los abiertos en Y para ver que sean justamente abiertos en X, en ese orden. Entonces, reduciéndolo, si f de u es abierto, u tiene que ser abierto. Esa es la idea. Okay, eso es un mapeo continuo. Si se cumple eso, ya tenemos continuidad en las transformaciones. Porque recordemos que un mapeo es una función o es una transformación. ¿Ok? Esta es una transformación continua. Esto es de lo que nos hablaban en el momento de, bueno, explicar que una don es igual a una taza. Ahí va la idea. Pero es necesario ir un poquito más allá. Con mapeo continuo no es suficiente. Necesitamos hablar de los homeomorfismos. Un homeomorfismo es un mapeo continuo F que tiene un mapeo inverso F-1 que también es continuo. Ahora, ¿a qué me refiero con que es un mapeo inverso? ¿Y a qué me refiero que también sea continuo? Bueno, vamos a tener un F, ¿no? Un elemento F al que queremos hacer un homeomorfismo. Entonces, como es un mapeo continuo, si yo tengo un B1 en Y, eso tuvo que provenir de un U y, ¿no? ¿Qué tiene que ser abierto? Si esto es abierto, esto es abierto. Eso es la primera parte, mapeo continuo. Ahora, tiene que haber un mapeo inverso. ¿Qué quiere decir? Que tiene que existir algo que nos dé lo contrario, por decirlo así. Si yo tenía acá UI y me da VI, en este caso el mapeo inverso tiene que darme al revés. Si yo tengo VI, me va a dar UI. Simplemente lo que tenía en X y llevé a Y, me lo va a llevar de Y a U. Ese es el mapeo inverso. Te lo revierte, ¿ok? Te da lo que habías lanzado en un primer momento. Ahora, eso tiene que ser continuo para que F sea un homeomorfismo. Esto lo podemos interpretar como que un homeomorfismo es aquel que, si tienes un conjunto abierto en X, va a ser un conjunto abierto en Y por medio de este homeomorfismo. ¿Sí? Y que existe pues justamente un inverso. Vamos. Ida y vuelta. Ahora, ¿esto qué nos dice? Bueno, como ya dijimos, la topología es una colección de conjuntos abiertos, por lo cual, si yo tengo un homeomorfismo, es decir, algo que me lleva conjuntos abiertos a conjuntos abiertos, yo estaría transformando una topología en otra topología.
que tienen los mismos elementos, porque toda cosa abierta va a estar abierta aquí también. Esa es la importancia del homeomorfismo. Preserva las propiedades de las topologías de un lado a otro. Entonces esas transformaciones continuas de las que hablábamos van a ser muy importantes si son homeomorfismos. Nos van a dar una equivalencia entre dos cosas. Y sí, es ahí que nosotros podemos decir de que en realidad una dona es homeomórfica a una taza. Esa es la propiedad topológica de la que queríamos hablar. Y sí, esa es la manera formal de decirlo. Es un homeomorfismo. ¿Por qué? Porque si tú agarras un trozo de la dona, que es abierto, tiene que ser abierto también en la taza. Y al revés, si agarras un trozo de la taza y lo transformas de manera continua, ¿no? Vas a tener que te va a dar un conjunto abierto en la dona. Esa es la idea. Ambas cosas son homeomórficas porque puedes hacer eso. ¿Ok? Aquí ya tenemos la herramienta perfecta. Entonces sería bueno ver un poquito más allá. ¿Qué cosas son homeomórficas? ¿Qué cosas no son homeomórficas? Así que vamos a ver un ejemplo. La línea y el círculo. ¿Serán homeomórficas? ¿Serán topologías similares? Bueno, vamos a ver. En el caso de una línea, nosotros podemos definirlo de la manera siguiente. Un intervalo, simplemente, ya está, que va de A hasta B. Ya está. Como queremos que sea una topología, vamos a agarrar una línea que pues sea abierta. ¿Sí? Que, bueno, como es abierta, como podemos infinitamente acercarnos al borde, pero nunca estar en el borde, podemos decir que esta es una línea pues simplemente infinita. Ya está. ¿Okay? O, bueno, abierta, simplemente. Mientras tanto, por el otro lado tenemos el círculo, que es este objeto, ¿no? Que bueno, para facilitar, ¿no?, la idea del círculo, vamos a usar esta definición, que es la definición del círculo complejo, que es por medio de exponenciales. Lo único importante aquí de la parte exponencial, de la parte compleja, por si tal vez no sabes mucho de números complejos, es lo siguiente. Este parámetro, el que está arriba, según tú cambies este parámetro θ, ¿no?, vas a ir moviéndote alrededor del círculo. Por ejemplo, si estás en E y 0, vas a estar acá, a la derecha. Si vas subiendo poco a poco a lo largo del círculo. Si llegas, por ejemplo, a E y con θ igual a pi, pues vas a estar a la izquierda. Y así sucesivamente. Si subes, pues comienzas, bueno, si aumentas el valor del θ, comienzas pues a moverte alrededor del círculo. Y así sucesivamente. Ahora, aquí está lo interesante. Cuando vas subiendo, va a haber un punto donde, bueno, vas a regresar al mismo punto. Podríamos decir pues, que es como que un loop, ¿no? Es como que vuelves y vuelves al mismo lugar. Es un círculo, vamos, por eso decimos dar vueltas en círculos. Esa propiedad la podemos escribir de la siguiente forma. Que un e i de θ más 2pi es igual a e i θ. ¿Sí? 2pi es una vuelta, por lo cual, por cada vuelta que das, ¿no?, vas a volver al mismo punto. Eso es lo que nos está diciendo esta propiedad. ¿Ok? Entonces, estas dos cosas, estos dos conjuntos, ¿son homeomórficos? Vamos a ver. Primero, tenemos que ver de que, pues, bueno, podemos crear nosotros elementos abiertos dentro de ambos conjuntos. Por ejemplo, en el caso del intervalo AB, vamos a hacer de 0 a 2pi, podemos agarrar un trocito, ¿no? Cortamos un trozo y va a ser de esta manera. Como queremos que sea un conjunto abierto, pues no tiene que tener extremos. Perfecto. Lo mismo podemos hacer en el círculo. Agarramos un trocito, lo cortamos y lo traemos para acá. Va a quedar esta cosa azul. Como queremos que sea abierto, no tocamos los extremos. Entonces, ¿existe alguna forma de crear un homomorfismo? Pues sí. Por decirlo así, entre estos dos trozos sí existe, porque ambos son líneas. ¿Y cómo lo haríamos? Pues de la siguiente manera. Tenemos un f de x que te va a dar un e de i x. Es decir, por cada valor que tengas en esta línea, te la va a pasar a la exponencial compleja de esta cosa. Y al revés, si tienes la exponencial compleja, te va a dar el x. Esto relativamente parece que funciona. Y si agarramos distintos trozos, va a funcionar. Y va a funcionar sin mucho problema. El problema va a ser cuando nosotros tengamos que ir a 0. ¿Por qué? Si yo quiero ir a 0, bueno, va a suceder lo siguiente. F de 0 va a ser E y 0. Bien, aquí existe E y 0, pero aquí no. ¿Por qué? Porque el A0 no está tomado. Recordemos que es un conjunto abierto, es decir, no tomo el extremo. Entonces el extremo está abierto, es como que si nos fuéramos al infinito, pero nunca llegamos a este valor 0. Es decir, que faltaría ese trocito. Si queremos agarrar, pues digamos, por aquí, faltaría ese trocito, el E y 0. De modo, pues que, bueno, teníamos ese pequeño problema al momento de ir de la línea al círculo.
ya como que no va pintando bien la cosa. Ahora, tendríamos que cerrar, tenemos que tomar este punto para que recién sea igual justamente al círculo. Porque ¿qué sucede? Si nosotros regresamos, aquí está el otro detalle, si nosotros queremos regresar del círculo a la línea, tendríamos que romperlo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué sucede? Va a haber un pequeño problema. Si agarrásemos el punto E y 0, recordemos que pues justamente va a tener esta propiedad, que va a regresar este 0, ¿no? Y te va a dar justamente el 0 en esta línea. Ahora, habíamos dicho que si nosotros sumábamos 2pi, nos iba a dar pues justamente el mismo punto. Entonces E y 0 no es solamente E y 0, también es E y 2pi. ¿Ok? Entonces como es 2pi, aquí tenemos dos elementos dentro de la línea, que serían los extremos justamente. Ahí hay un problema. La función f-1 no sería una función si es que agarramos los extremos. Y el problema que habíamos dicho antes es de que necesitamos agarrar un extremo para que este círculo sea relativamente bueno, para que f nos dé el círculo al momento de agarrar este intervalo. De modo que podríamos decir de que hay muchos problemas al momento de tratar de cambiar una línea por un círculo, transformarlo. Entonces decimos de que no son homeomórficos. ¿Por qué? Otra vez, por los extremos. En el caso del círculo, si tú cortases, pues vas a tener un extremo sí o sí. Pero por el hecho justamente de esta repetición, ¿no? Vamos a verlo de esa manera. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, ¿de qué nos sirve todo esto? Porque, bueno, es matemática y, bueno, en el día a día parece ser que no tiene utilidad. ¿O sí? Pues sí, la tiene, y bastante. Sucede, pues, que dentro de la física vamos a tener un montón de aplicaciones. Una de las aplicaciones más conocidas, por ejemplo, está en la cosmología. Hablamos de la forma del universo. ¿Y de qué nos sirve saber la forma del universo? Pues nos sirve porque de esa manera vamos a saber qué propiedades tiene el universo, cómo se comporta el universo como un todo. Y es ahí donde aparece la idea justamente de la curvatura del universo. Que si el universo es plano, que si el universo es esférico, que si el universo es hiperbólico. Sí, claro, cada una de estas formas, ¿no?, tiene una topología por sí misma. Por ejemplo, en el caso de de un plano, si tú pones dos líneas paralelas, las líneas paralelas van a seguir y seguir y seguir. Y nunca se van a cruzar, pero tampoco se van a alejar. ¿Qué sucede si tienes una esfera? Si pones dos líneas rectas, ¿no?, paralelas en una esfera, en algún momento se van a chocar. Y eso es raro, ¿verdad? Pues bueno, más raro es el caso hiperbólico, que agarras dos líneas paralelas y se van alejando. Esa propiedad de que se alejen o que se mantenga a una misma distancia va a depender de la topología del objeto. Y sí, ahí es necesario hablar de esa topología. Y no solamente ahí, sino en la relatividad general, pues al hablar de las singularidades y todo este tipo de cosas, agujeros de gusano, pues justamente requieres saber de topología. Porque, por ejemplo, el agujero de gusano es como tal un agujero. Hay topología en medio. Ahora, otra cosa en la que se puede aplicar, bueno, hay algo dentro de la física que es la parte de materia condensada, es decir, el estudio de los materiales. Y dentro de los materiales hay unos materiales que tienen el nombre de topología, ahí mismo. Son los materiales topológicos, en los cuales vamos a tener bandas de energía, es decir, lo que dicta el comportamiento del material, ¿no?, y que van a tener cambios de topología. Esa es la idea de los materiales topológicos. Y claro, aquí, dentro de los materiales topológicos, tenemos muchas aplicaciones para espectrónica y computación cuántica. Algo muy chévere dentro de lo que viene a ser pues, la física y sobre todo la tecnología hoy en día. Así que sí, hay bastantes aplicaciones dentro de lo que viene a ser pues, cosmología, materiales topológicos. Y también hay un detalle: Topological Field Theory, que viene a ser una parte del estudio de los campos, ¿ok?, por medio de la topología. ¿Y qué puede otorgar la topología en el caso de los campos? Bueno, puede decirte, por ejemplo, si hay un hueco en medio de un campo vectorial. ¿Y qué es un campo vectorial? Puedes preguntarte, bueno, hay muchos tipos de campos vectoriales, por ejemplo, el campo eléctrico, el campo magnético, u otros campos como el campo de R y cosas por el estilo. La idea es que justamente tú puedes estudiar cómo se comportan estos campos por medio de su topología. Así que sí, otra vez, la topología tiene aplicaciones en todos lados. Hay topologías de redes, con eso les digo todo. Por lo mismo de que es un área tan general, pues tiene un montón
de aperturas. Y bueno, dicho esto, terminamos este video y ya entiendes por qué decimos que una taza es igual justamente a una dona. Porque podemos hacer transformaciones continuas entre ambos, son homeomórficos. Dicho esto, me despido.